hoy se presentó la primera muerte por gripe aviar H5N2 aquí en México. La Organización Mundial de la Salud anunció, pues que esta muerte se presentó sin que este hombre de 59 años tuviera ningún tipo de exposición a aves de corral u otros animales, según lo dijo la propia Organización Mundial de la Salud. Yo le agradezco muchísimo al doctor Alejandro Macías, él es infectólogo, ustedes lo conocen ampliamente, para platicar sobre este lamentable fallecimiento y si representa o no un riesgo de salud pública de niveles más preocupantes o alarmantes de entrada, pues para nuestro país y enseguida para el planeta. Es decir, podríamos estar ante el brote de una nueva pandemia. Doctor, muy buenas noches. Hola, Yuridia. Sí, mira, siempre que hay un virus nuevo de influenza, y esta es la primera vez que una persona se infecta de ese virus H5N2, no se conocían infecciones humanas por H5N2, esa es la primera en México y en el mundo. Y siempre que hay un primer virus o hay un nuevo virus de influenza preocupa, porque si ese virus se puede transmitir de persona a persona, entonces todos los demás no tenemos defensa, porque es un virus que no conocemos y se puede desencadenar una pandemia, ¿verdad? Eso por el lado de la alerta, digamos. Pero por el otro lado, las autoridades de salud dicen que ya lo estudiaron suficiente. Estudiaron alrededor de 30 contactos con los que tuvo este paciente y en ninguno dio positivo. No parece ser un virus que se transmita mucho. Y por eso la Organización Mundial de la Salud y la propia Secretaría de Salud dan una nota de tranquilidad, aunque otra vez aquí no se puede garantizar nada. Lo más probable es que este virus no se vaya a desencadenar en una pandemia. ¿Qué es lo que tendríamos que estar muy pendientes todos? Porque además con estos cambios de clima que son completamente también atípicos, inesperados y sin duda algunos sin referentes previos conocidos, la verdad es que hay muchísima gente que está presentando todo tipo de infecciones virales y gripales y todo el mundo pues anda padeciendo y sufriendo algo parecido a alguna gripa. ¿Dónde se pueden hacer una prueba si es que hubiera que hacerla? ¿A qué hay que estar atentos? No sé, platícanos, doctor. Sí, mira, primero una cosa, que no le tenga miedo a la carne de pollo y al huevo, o sea, no, así no se transmite esta enfermedad. Eventualmente sería casi seguramente por la vía respiratoria. Ahora, no se ha identificado más que un caso. Las manifestaciones pueden ser desde una simple gripa. El paciente falleció, pero nos aclara también las autoridades que falleció el paciente, pero que estaba en muy malas condiciones por desgracia de salud. Tenía diabetes, hipertensión, y ya estaba encamado el paciente desde antes de infectarse. Y entonces no puede decirse que el virus sea de alta patogenicidad. De todos modos, nosotros ya aprendimos con la pandemia, espero que lo hayamos aprendido, que si hay mucha gente en un tumulto, no te metas ahí si no hay buena ventilación. Y si te tienes que meter, ponte un cubrebocas, ¿verdad? Mantente en las mejores condiciones físicas posibles. Cuando haya vacunas que te correspondan, póntelas. Es lo que podemos hacer. Y desde luego que al gobierno exigirle su parte, ¿verdad? Porque no nos debe ocurrir lo que ya nos ocurrió. O sea, que tenemos que tener un mejor sistema de salud, más y mejores camas de terapia intensiva, mejores hospitales y más inversión en salud que no la hemos tenido. Y ahora que empieza una nueva administración o que va a empezar, pues es buen momento para exigirles un poco más. El sector salud, ¿cuándo se va a reunir con? Me imagino que esperarán como que vaya las definiciones en el equipo de transición en primerísima instancia y después en la definición de quiénes serán los encargados del área, ¿no? Del sector. Sí, aquí hay que tener, mira, seguramente en estos días habrá entre ellos reuniones de expertos, solicita la Secretaría de Salud, pero también reuniones intersectoriales por ejemplo, con Senacica, que se dedica a todo el cuidado de los animales y la salud animal, porque hay una sola salud, ese concepto de One Health, que es una sola salud la de todo el mundo, y el gobierno tiene mucho que hacer aquí, porque, a ver, esto lo más probable es que no se va a desencadenar una pandemia, pero sí nos recuerda que tarde o temprano eso va a ocurrir, porque ese virus no es el mismo H5N1, el H5N1 que hemos escuchado es otro virus que ha estado circulando y ya llegó a todo mundo, ya se transmitió de aves a aves locales,
de aves migratorias a aves locales, de aves a mamíferos, de mamífero a mamífero, y nada más le falta aprender a transmitirse de humano a humano para que tengamos una pandemia. Entonces, eso es algo que va a ocurrir tarde o temprano, Yuridia, y lo que tenemos que aprender es que tenemos que hacer las cosas mejor, porque las pandemias son cosas de la vida y van a volver a ocurrir. ¿El cambio climático acelera o potencia ese riesgo, doctor? Sí, desde luego, no se diga de enfermedades de otro tipo, como el dengue, por ejemplo, muchas enfermedades por vectores, pero es que nos estamos inmiscuyendo, el cambio climático y la globalización, nos inmiscuimos cada vez más en los ambientes de los animales, convivimos cada vez más, por ejemplo, en una granja puede haber cientos de miles de pollos, y ahí los trabajadores andan metidos con los pollos, y en las granjas de cerdos, cientos, miles de cerdos en contacto muy estrecho con seres humanos. En algunos mercados, en el Asia, por ejemplo, se venden animales de todo tipo. Y entonces, eventualmente puede ocurrir que de un animal brinque una enfermedad que a nosotros no nos conoce, que no conocemos tampoco nosotros esa enfermedad, y de ahí pueden nacer las pandemias. Tiene que ver con todo eso, con la globalización, con el cambio climático, y sin duda que tenemos que preocuparnos para que eso reduzca los riesgos. Pues te agradezco muchísimo, como siempre, doctor Alejandro Macías, la generosidad de tu conocimiento y de tu tiempo para platicar con nosotros en esta emisión de Ya Sierra. Un abrazo. Un abrazo, Yuridia, cuídense.